Familia, ¿qué tal? Espero te encuentres bien. Te doy la bienvenida a este estudio de Oseas. Hoy continuaremos con la segunda parte, ¿verdad? Del capítulo número 12, donde Dios nos sigue revelando su inmenso amor, donde Él está aún trayendo a memoria, ¿verdad? De su pueblo, cómo era Jacob y a pesar de esa situación, a pesar de su condición, él lo perdonó y lo amó porque en él hubo ese reconocimiento de su pecado y de que estaba apoyándose en sus propias capacidades. Hoy también veremos cómo es posible que el pueblo de Israel o el reino del norte específicamente puede pensar que a Dios puede engañarle y considerar siquiera que Dios no puede encontrarles ninguna falla, ningún error en sus vidas, pensando que ellos han sido prosperados y enriquecidos por ellos mismos por ser tan hábiles y tan astutos. Vamos a orar, familia. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias porque nos permites continuar estudiando el libro de Oseas, Señor. Gracias porque no solamente hablaste para tu pueblo, el reino del norte, Señor, durante ese tiempo, sino hoy también usas, Señor, esto que quedó plasmado en tu palabra, Señor. Está el libro del profeta Oseas, Señor, para que hoy nosotros podamos también reaccionar y podamos darnos cuenta que eres tú el que nos ha dado todo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que nos ayudes, hermoso Rey, a poder entender tu palabra y a poder reaccionar, Señor. Amén. Así es, familia, hoy vamos a partir del versículo número 7. Vamos a leer hasta el versículo número 14, pero vamos a ir estudiando versículo por versículo. Dice la palabra de Dios en Oseas 12, versículo 7. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Aquí podemos ver cómo Dios está haciendo una comparación a la nación de Israel con los comerciantes, con los mercaderes. Y realmente cuando tú estudias la palabra mercader viene del original que significa cananeo. Y es interesante cómo es que de ser el pueblo de Dios, la nación de Dios, donde ellos tenían que cumplir con ciertos mandamientos para poderse diferenciar de las demás naciones o los demás pueblos, caen en el error y empiezan a confundirse, es más, a parecerse demasiado con los cananeos, tanto que son mercaderes, tanto que se les considera como incrédulos. ¿Por qué? Porque los cananeos eran incrédulos, eran personas, era un pueblo que no temía a Dios, que ellos tenían sus propios disque dioses, pero influyeron tanto en la nación de Israel que ahora a la nación de Israel se les dice mercader. Oseas, el profeta, le está haciendo esta alusión, esta comparación, al decirles mercader que tiene en su mano peso falso. Una vez más, les vuelve a insinuar que son mentirosos, que no son genuinos, que engañan. Pero dice que también son amadores de opresión. A ellos no les importaba pasar por encima de las personas con tal de ellos lograr sus propios fines. ¿Cuáles eran? Prosperar, lograr sus metas, sus propósitos. Y eso también puede ser aplicable a nuestras vidas. Muchas veces podemos compararnos o pueden confundirnos con mercaderes, es decir, con incrédulos, porque también somos tramposos. También tenemos en nuestra mano un peso falso. También no nos importa mentir, transar, pesar kilos
de 800 gramos, porque hasta eso sucede. Luego vas al mercado y tú te vas con la finta de que te venden 3 kilos de jitomate, por ejemplo, por X cantidad, y tú dices, no, pues hay que aprovechar, ¿no? Son 3 kilos de jitomate por X precio, y tú llegas y compruebas el peso y te están robando más de medio kilo. Entonces realmente no te estás ahorrando nada. Esos mercaderes, estos comerciantes, ellos lo único que les importa es ganar dinero, no importando las artimañas, las tranzas, los trucos o las mañas que tengan que emplear. Y eso puede suceder en todas las áreas de nuestra vida. Aún a veces en las empresas que para no declarar impuestos ven la manera de poder falsear, poder lograr una falsa declaración con tal de ahorrarse también un dinero que para ellos les aumente a lo mejor esa suma en su cuenta, ¿verdad? O dirán, eso ya nos alcanza para comprar X herramienta o más material del que ocupamos aquí en nuestro negocio. Y así podemos eso aplicarlo aún a todos los niveles. A nuestros hijos muchas veces podemos verlos que llegan con un sacapuntas, con una goma, con X juguete, que tú sabes que tú no se los compraste o que no es de ellos, y también te haces el disimulado porque dices, bueno, ya me ahorré un dinerito en haberle comprado ese lápiz que pues mi hijo ya se encontró, ¿verdad? O se lo robó, o un juguete, o dinero. Y así nosotros vamos permitiendo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos, que se permita que exista este tipo de peso falso, y nos volvemos también amadores de opresión, porque no nos importa que al compañerito de mi hijo se haya quedado sin lapicero, sin goma, sin sacapuntas, sin algún cuaderno, en el peor de los casos, con tal de que yo me ahorre un dinero, con tal de que no me afecte mi economía. Y también nosotros, ¿verdad? Podemos a veces darnos cuenta que hay personas que abusan y que hay personas que a base de mucho esfuerzo logran unos ahorritos y de repente se les pierde la cartera, ¿verdad? Y tú dices, y tú puedes darte cuenta que a esa persona se le ha caído la cartera, el teléfono, y no regresarlo porque dices, ay, está mejor que el mío, ¿verdad? El teléfono, o su cartera trae más dinero que la mía, pero tú no sabes el sacrificio que tuvo que hacer esa persona. Entonces nos volvemos insensibles, nos volvemos inhumanos, y nuestro corazón empieza a endurecer y no queremos escuchar la voz de Dios porque estamos pensando solamente en nuestro beneficio. Dice en el versículo 8, Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. ¿Acaso podremos engañar a Dios, familia? ¿Creen que podemos ocultarnos de Dios? ¿Que Él no pueda darse cuenta de todas las mañas y de todo lo que tenemos que organizar y contactos que tengamos que tener con tal de lograr nuestros propósitos? Claro que Dios observa, familia. Dios nos ve. De hecho, desde el momento en que estamos planeando cómo vamos a estafar, Dios ya está viendo nuestros planes. Él está viendo cómo estamos maquinando en nuestra mente, cómo hemos permitido que Satanás venga y logre su objetivo, permitiendo que nosotros anidemos esa posibilidad en nuestra mente. El mismo versículo 8 en la Nueva Traducción Viviente lo dice así: Israel se jacta, yo soy rico, sin ayuda de nadie hice una fortuna. Nadie me ha descubierto haciendo trampas. Mi historial es impecable. ¿Esto no te recuerda a cómo aún las leyes son
manipuladas para poder robar sin que la misma ley te condene. Y hablando de las leyes civiles, y eso también lo podemos hacer en nuestra casa. Aún el esposo le puede engañar a la esposa y ocultándole ingresos, ¿verdad? Porque dice, no, es que lo mío es mío y lo suyo también es mío. No saben compartir lo que Dios provee como economía o como recursos dentro de un mismo hogar. Recordemos que ya no son dos, son uno solo, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que por tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y ya no serán dos, serán una sola carne. Y eso es en todos los aspectos. Todo lo que poseen ahora es de ambos. Pero a veces también todavía hay una mentalidad egoísta donde decimos, no, que no se entere mi esposo. Si en el caso de que muchas veces las esposas también ya trabajan, ¿cuánto es lo que gané? Porque no, esto es mío y yo quiero tener mi propio ahorrito. A fin de cuentas, si estás pensando en el beneficio de la familia, ¿para qué ocultarlo? Y a veces sucede también con el esposo, ¿verdad? Ya sea que alguno de los dos lo administre o los dos, pero es bueno que haya transparencia y creemos que podemos engañar a Dios. Y a veces eso se lo enseñamos a nuestros hijos y también nuestros hijos creen que nos pueden engañar a nosotros. Nosotros, si no somos sabios y corregimos esas actitudes en nuestros hijos, pues nos vamos a hacer como los que no nos damos cuenta para que nuestros hijos continúen por ese camino. Pero tenemos que corregir, familia, a nuestros hijos. Nosotros tenemos que corregir nuestra forma de pensar, de vivir, nuestra forma aún de administrar lo que Dios ha puesto en nuestras manos, porque no es nuestro, es de Dios y no es para mí, es para mi familia. Porque no hay mejor gozo que ver a tu familia feliz, así como Dios disfruta, que nosotros disfrutemos las bendiciones que Él nos da. A Dios no podemos engañarlos, familia. Versículo 9 dice así: pero yo soy Jehová, tu Dios, desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Esto sucedió cuando el pueblo de Israel o el pueblo hebreo fue liberado, ¿verdad?, de la esclavitud en Egipto, de esa opresión, del trabajo en exceso y de todo lo que implicaba el estar en Egipto. Y durante todo ese peregrinar, Dios los mantuvo viviendo, porque vivían como nómadas, ¿verdad? Aún no se establecían, aún no entraban a la tierra de Canaán para poder construir como tal sus viviendas o sus casas. Pero aquí ellos ya obviamente estaban asentados, ¿verdad?, en la tierra que Dios les había dado, y solamente celebraban esa fiesta, las fiestas de las enramadas o de los tabernáculos, donde ellos durante toda una semana, durante 7 días, ellos construían una carpa o una enramada y ellos vivían o estaban ahí durante ese tiempo para recordar cuando Dios los había sustentado, cuando Dios les había suplido todo, cuando Dios les había demostrado que Él era más que suficiente. Es más, solo Él es suficiente. Todas las cosas son buenas, pero sin Él no sirven. Las cosas en Él son de bendición para nuestras vidas, pero necesitamos estar con Él. Y aquí ellos, toda la riqueza, el esplendor de sus casas, de sus palacios, se lo estaban atribuyendo a ellos, ¿verdad?, como leímos en el versículo anterior. Entonces lo que aquí el Señor les está advirtiendo es que les iba a quitar todo aquello de lo cual se jactaban al decir: miren, soy rico. Entonces no iban solamente a celebrar una fiesta para recordar, sino Dios los iba a llevar a que volvieran a experimentar lo que era vivir errantes, vivir como extranjeros, vivir
en el exilio, sin lugares, sin casas bonitas, sin casas fijas a donde habitar. Pero también por otra parte, les está insinuando que es necesario muchas veces que Dios te quite todo aquello de lo cual tú te jactas y demuestras con esa jactancia, con esa altivez, que no necesitas a Dios. Es más, que tú eres tu propio Dios, porque todo lo que tienes lo has logrado, lo has obtenido gracias a ti. Y que Dios no te ha ayudado en nada. Y es como si dijera Dios, ok, entonces te voy a retirar todo lo que es mío. ¿Y qué es todo lo que es suyo? Todo, familia. Para que entonces te des cuenta que en la necesidad, que en la escasez, es cuando disfrutamos muchas veces más a Dios. Porque nos damos cuenta que es a Dios lo único que necesitamos, familia. Y todas las cosas, todas las bendiciones, a veces toda la riqueza, nos estorban para poder contemplar a Dios, su amor, su grandeza, su presencia, para que se acuerden de que cómo es Dios y cómo es que Dios habitaba con ellos. En la noche, cuando hacía frío, con una lumbrera, ¿verdad? Con una columna de fuego. Y durante el día, para que no murieran por el sol, una nube, ¿verdad? Que les hacía sombra. Y les descendía el pan del cielo, el maná. Y Él les suplía el agua para saciar su sed. A veces es necesario, si no hemos considerado que es Dios el que nos ha dado todo. Y aún si nosotros lo que hemos logrado, lo hemos obtenido a base de ser tramposos, de hacer fraude, de usar balanzas modificadas, entonces debemos corregir, familia. Y debemos pedirle perdón a Dios y cambiar esa actitud. Versículo 10 dice: y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de las y por medio de los profetas usé parábolas. Aquí Dios nos está diciendo que Él nunca descuidó a su pueblo, nunca lo desatendió, tanto que hace como nosotros hacemos con nuestros hijos, o deberíamos de hacer cuando vemos que se están equivocando. Les advertimos y si vuelven a errar, les volvemos a advertir. Y si se vuelven a equivocar, familia, ¿qué hacemos? Les volvemos a advertir todas las veces que sean necesarias. Es más, y si aumenta el pecado, la desobediencia en la que ellos están recurriendo todo el tiempo, tiene que haber una disciplina. Y si aún no entienden la disciplina es más fuerte. ¿Por qué? Porque los amamos. Aquí Dios está haciendo lo mismo. Dice, por eso yo he hablado a los profetas y aumenté la profecía por medio de ellos. Y usé parábolas. Dios está usando todo lo que esté dispuesto. En este caso, los corazones de las personas para poder hablar su palabra. Los profetas hablaron. Nosotros también tenemos que hablar, familia. Nosotros también tenemos que abrir nuestra boca y que sea la palabra de Dios. Nosotros también somos profetas cuando declaramos la palabra de Dios. La palabra de Dios ya la tenemos. Son los 66 libros que están en la Biblia. Nosotros tenemos que advertir también a las personas. Tenemos también que anunciar el evangelio. Tenemos que advertirles, ¿verdad? Y tenemos que hacerles saber que están muertos en sus delitos y pecados, que están destinados a una separación eterna de Dios, pero que hay un mediador, que hubo una vez, el Hijo de Dios vino a este mundo a dar su vida, y no solamente eso, sino que resucitó. Y ahora podemos tener vida por medio de nuestra fe puesta en Él, en Jesucristo. Ellos desobedecieron, desecharon. Probablemente algunos sí atendieron a la voz de Oseas o a la voz de Dios por medio de Oseas.
nosotros tenemos también que atender a la voz de Dios por medio de su palabra, por medio de la predicación, por medio de los estudios, por medio de los devocionales, por medio de la palabra de Dios cuando nosotros tenemos nuestros devocionales, cuando nosotros oramos. Y también nosotros tenemos que ser esos profetas que anuncien, que hablen, ¿verdad?, por Dios, para que muchos también le conozcan y se salven. Versículo 11. ¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad ha sido. En Gilgal sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo. Aquí está haciendo así como unas preguntas que traen la misma respuesta porque es obvia, ¿verdad? ¿Es Galaad iniquidad? Dice ciertamente, ¿verdad? Es vanidad porque hay idolatría. En Gilgal sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo. Recordemos que Gilgal es el lugar donde se amontonaron 12 piedras cuando atravesaron el río Jordán para conquistar, ¿verdad? Para ya tomar posesión de la tierra que Dios les había dado. Y fue una señal de que habían atravesado las 12 tribus, ¿verdad? De que Dios una vez más había mostrado su poder y su fidelidad e iba con ellos. Y pusieron 12 piedras que representaban a las 12 tribus. Como un monumento, como para recordar lo que Dios había hecho con ellos. Y también en Gilgal es donde se escogió por primera vez a un rey, a Saúl, donde el pueblo exigió rey, donde también ahí mismo este rey falló a Dios. Pero también en Gilgal es cuando el profeta Eliseo y el profeta Elías, Dios usó mucho su ministerio. Tenía un gran simbolismo para la nación del reino del norte o para la nación de Israel como tal. Pero dejó de ser eso, de tomar esa importancia, y se volvió ahora y fue reconocido Gilgal como un centro idolátrico, un centro, un lugar donde había montones de altares a sus ídolos. Y eran así, dice, de inútiles, porque ¿para qué sirven los altares? Solamente, como aprendimos la semana pasada, ¿verdad?, para adorar a las obras hechas por las manos del ser humano, que son cosas vanas, como también es aquí Galaad, que son cosas que la palabra de Dios compara como el viento, que es inconsistente, que no sirve, que no lo puedes, que no tiene relevancia, que es hasta cierto punto tonto o ilógico. Tal vez en otro tiempo, en lo personal, yo también fui idólatra de esculturas, de imágenes. Pero hay muchas personas que a lo mejor también lo fueron y ya dejaron de serlo. Pero ahora continúan haciendo altares a otros ídolos y no precisamente tienen que ser esculturas de barro o de bronce o de algún metal o de madera. Puede ser todo aquello que te hace que te jactes de una riqueza efímera, inestable, que en cualquier momento se esfuma, como iba a suceder aquí con la nación del reino del norte. Así que así de absurdo e inútil muchas veces es lo que está diciendo aquí el profeta, que así de absurdo como es Gilgal y es persistente en sus vanidades, así Galaad también lo practica. Nosotros debemos de tener cuidado, familia, de no levantarnos ídolos en nuestro corazón. Versículo 12 dice así: pero Jacob huyó a tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir mujer y por adquirir mujer fue pastor.
Jacob, como aprendimos la semana pasada, salió huyendo porque le robó la primogenitura a su hermano Esaú. Pero por obtener algo en sus fuerzas, por así decirlo, tuvo que trabajar. Y Dios lo permitió, y permitió que su tío, porque era familiar, ¿verdad?, de su padre, también lo transara, ¿verdad? Y tuvo que trabajar no solamente 7 años, sino 14 para por fin obtener a la mujer que él amaba como esposa. Pero Dios permitió eso para también tratar en él y ver que las malas decisiones tienen consecuencias y tarde o temprano se cosechan. Entonces, aquí también lo que está diciendo es que así como Israel sirvió para adquirir mujer y fue víctima de sus propios engaños, cosechó lo que él sembró, así la nación de Israel también por obtener mujer, por obtener muchas veces esa disque fertilidad y prosperidad en su nación, tiene que alquilarse y tiene que servir a esos ídolos. Versículo 13 dice: y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Y aquí está hablando de Moisés, ¿verdad? Que por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Fue guardado por Moisés porque Dios lo usó, y también podemos aprender de cómo hay un contraste, ¿verdad? O más bien hay una similitud entre Jacob y Moisés, en que ambos fueron tratados y tuvieron que ser procesados durante un largo periodo de tiempo en el desierto, pastoreando ovejas, para por fin ser utilizados por Dios y ser transformados ellos y ser de bendición para el pueblo. Dios los está llevando a su origen para que recuerden cómo Dios ha estado con ellos también, y cómo ha estado al pendiente de sus vidas, así como está al pendiente de nuestras vidas, familia. Y por último, versículo 14 dice: Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. Aquí Dios nos está diciendo: reacciona, porque si no, has provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre ti la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. Nosotros, para poder, familia, experimentar el perdón, la misericordia, podríamos una vez más mencionar el versículo 13, donde por un profeta Jehová hizo subir a Israel. A nosotros Dios también nos ha provisto un profeta, y un profeta más excelente, un Mesías, un Cristo, que es nuestro Señor Jesús, el cual nos ha sacado de Egipto para limpiarnos, para perdonarnos todos nuestros pecados. Nosotros recurramos a Él, familia, y nosotros podamos, porque Él ha tomado nuestro lugar y Él ha recibido toda la amargura de Dios sobre su vida, y ha experimentado nuestro sufrimiento, ha experimentado el castigo que nosotros merecíamos o merecemos vivir. Así que, familia, confiemos en Dios. Él nunca se ha apartado, Él continúa hablándonos, y Él ha provisto un mediador para establecer la paz entre nosotros y Él, Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Hechos que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Él es el único nombre que Dios ha provisto y en el cual nosotros debemos depositar nuestra fe, porque dice la palabra de Dios en Romanos que si confesásemos que Jesucristo es el Señor, seremos salvos
porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, familia. Así que recibamos a Jesucristo y confesemos nuestros pecados. Amén, familia. Vamos a orar. Amado Rey, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tenemos a Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro mediador. Él es el que intercede por nosotros, Padre. Gracias por habernos dado a tu Hijo. Gracias porque a través de tu palabra podemos darnos cuenta que tú, como nuestro Dios y como nuestro Padre, siempre has estado hablándonos una y otra vez para que no nos pierdamos, Señor. ¿Por qué? Porque nos amas. Gracias, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, Dios te bendiga.